Bueno, el gobierno viene cumpliendo, digamos, con algunas de las cuestiones que tienen que ver con lo que entiende que es sus prioridades para la segunda parte del gobierno, después de haber pasado el examen de las elecciones de una manera mucho más holgada de la que esperaba incluso el propio gobierno. La pregunta todavía persiste acerca de, bueno, ¿por qué ganó de la manera en que ganó el oficialismo, ¿no? En un contexto en el cual la economía está en recesión, o sea, todavía no salieron los últimos números, pero lleva 2 semestres de caída de la economía, lo cual es técnicamente una recesión, una situación en la cual empezaba a aparecer claramente también en las encuestas la preocupación por no llegar a fin de mes, la preocupación por el empleo, dando por sentado de alguna manera aquello que el gobierno tenía para ofertar como principal logro, que era el tema de la estabilidad. Llega a la víspera de las elecciones, pero llega también en una situación en la cual venía la preocupación de si podía haber algún tipo de crisis o que las cosas se fueran de las manos si el gobierno perdía las elecciones. Apareció justo antes de las elecciones del 26 de octubre, lo que uno podría llamar un game changer, ¿no? Algo que cambió completamente el juego, que fue Estados Unidos vendiendo sus dólares en el mercado argentino. Algo realmente completamente inesperado, completamente sin antecedentes. Eso le permite a Milei llegar con estabilidad a las elecciones del domingo 26 de octubre, del domingo pasado. Y a partir de ahí, la pregunta es ¿qué fue lo que empujó ese voto, ¿no? Y aparece incluso dentro del peronismo varios dirigentes que empiezan a plantear que el temor a una crisis, a un lunes negro, a que cualquier crisis siempre, bueno, produce un perjuicio muy grande, sobre todo en sectores populares, y en la situación de la inflación, al primero que golpea es a los sectores populares, pero también la sensación del miedo a que un triunfo opositor generara una crisis económica probablemente jugó un rol. Así lo entiende también de alguna manera el propio gobierno. Salió Luis Caputo, escribió un tuit donde lo que dice el ministro de Economía es que ahora el gobierno tiene, la oposición, hablando en nombre de la oposición, 2 años para construir una alternativa racional. La idea de que el riesgo Cuca, es decir, que la percepción de que el peronismo puede ganar una elección le genera temor a los mercados, eso es lo que Caputo llama el riesgo Cuca, hace que la inestabilidad frente a una elección se potencie. Entonces lo que dice Caputo es lo que tiene que hacer el peronismo ahora es generar una oferta de lo que ellos llaman racional, es decir, una oferta que no genere el miedo en los mercados de que la vuelta del peronismo puede significar, bueno, alguna situación en la cual vuelva. Sobre todo hay una discusión ahí que me parece que tiene que ver con qué pasa con el déficit fiscal, con la emisión monetaria. La idea es si hay o no un consenso alrededor de que ciertas bases de la economía deben ser un factor que, independientemente de quién gobierne, sean ideas que perduren, o si, como insiste Cristina Fernández de Kirchner todavía, que ella dice no es cierto que la emisión monetaria genere inflación y demás. Entonces hay una discusión ahí respecto de cuál es la posición hoy del peronismo respecto de algunos asuntos que hoy aparecen como un consenso que va incluso más allá del propio gobierno de Milei, en términos de lo que dicen, bueno, no me gusta tanto Milei, pero no quiero una crisis económica, y además qué pasa con cuál es la postura en materia económica del peronismo hoy. Bueno, la discusión que se viene dando entre Cristina Fernández de Kirchner y Kicillof en realidad no va por ahí, o sea, no está claro qué es lo que se están discutiendo. Está claro que a partir de la derrota del peronismo lo que ocurrió es que recrudeció esta discusión o esta pelea. Uno ve a Máximo Kirchner con unas caras de incomodidad, incluso en lo gestual, en el acto con Kicillof, un Kicillof que ni lo menciona cuando habla después de él, en el domingo a la noche en La Plata. Después Cristina Fernández de Kirchner bailando en el balcón del departamento de San José 1111, donde cumple su prisión domiciliaria. Ayer Héctor Daer, uno de los triunviros de la CGT, que es uno de los sectores del peronismo ortodoxo que claramente viene apoyando a Kicillof, como es la CGT o el aparato de intendente del conurbano más clásico, dijo, la verdad que cayó muy mal Cristina Fernández de Kirchner bailando, porque
no había mucho para festejar, pero no solamente por lo que había pasado en la provincia de Buenos Aires para el peronismo, que de ganar 14 puntos por 14 puntos de ventaja, termina perdiendo por un punto 50 días más tarde, sino a nivel nacional. Cristina Fernández de Kirchner es la presidenta del PJ y el peronismo no se presentó ni en las 24 provincias, o sea, la única fuerza que alcanzó a presentarse a nivel nacional son los libertarios. Y más allá, creo, de la manera en que le propone esta discusión Caputo al peronismo, toca un asunto sensible respecto de cuál es la propuesta, más allá de la cuestión defensiva que tiene el peronismo, Kicillof, hay que parar a Milei, cuál es la propuesta que tiene el peronismo, qué significa hoy en términos de cuáles serían las posturas en materia de un proyecto económico de Kicillof, o en caso de que se terminara, resolver incluso la discusión entre Cristina Fernández de Kirchner y Kicillof, que no está claro. Ayer sale de vuelta Mayra de Mendoza, que es un poco la intendenta de Quilmes, íntima de Máximo Kirchner, a plantear que el error fue haber desdoblado las elecciones, cosa sobre la cual ya venía insistiendo Cristina Fernández de Kirchner, y el resultado electoral lo interpretaron como que les había dado la razón, cosa con la cual no está de acuerdo Axel Kicillof, que saca unos cuadritos donde hacen circular en realidad unos cuadritos donde muestra que 40% de los votos para una elección intermedia en la provincia de Buenos Aires es un resultado muy bueno, mejor incluso que el que tuvo Cristina Fernández de Kirchner en 2017, cuando fue candidata a senadora en la elección de mitad de término de Macri y pierde contra Esteban Bullrich, mejor que cuando Néstor Kirchner, durante la primera presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, se presenta como candidato a diputado en la provincia de Buenos Aires y pierde, creo que con de Narváez en ese momento. ¿Qué hace Mayra de Mendoza? Saca un antecedente anterior todavía, que fue 2005, Cristina Fernández de Kirchner, candidata a senadora en la provincia de Buenos Aires con Néstor presidente, y ahí sí saca más votos, pero salvando la elección de Cristina Fernández de Kirchner en el 2005, tiene razón Kicillof cuando dice que no le fue tan mal al peronismo comparativamente respecto a otras elecciones en la provincia de Buenos Aires. Pero me parece que ahí hay un lío grande al cual el peronismo va a tener que darle alguna respuesta respecto de si efectivamente el gobierno ha sido eficaz en plantear que el temor de los mercados al peronismo hace que se genere una crisis, y la percepción de la crisis hace que el tipo de voto rechace eso por miedo a un salto cambiario, a la inestabilidad y demás. Bueno, es un tema. Ayer charlábamos con José Nathanson, que escribe en Le Monde Diplomatique, y él traía el ejemplo de Astori, que era en Uruguay tenían también mucho miedo en su momento a que la izquierda llegara al poder, ¿no? Habían gobernado en Montevideo, y el Frente Amplio, después, cuando llega a la presidencia, llega también de la mano de convertir a Astori, que era un economista bastante ortodoxo en cuestiones que tenían que ver con el equilibrio fiscal, juntar reservas, cuestiones que hacen a la solidez de un sistema económico, y Astori lo convierten en el gran vocero económico del Frente Amplio, decía Nathanson, y eso disipa un poco el miedo, porque el miedo a los mercados es un problema de los mercados, que en todo caso obviamente les puede caer mucho más simpático y mucho más afín un gobierno como el de Milei que un gobierno peronista, pero en todo caso, si eso se convierte en un miedo o un temor del votante y de la opinión pública a que un regreso del peronismo genere la posibilidad de que haya una inestabilidad económica y volver a un escenario inflacionario, es difícil que esa oferta económica política finalmente tenga un aval de la opinión pública. Entonces me parece que el gobierno fue exitoso en esos términos. Por un lado, consiguió un salvavidas que era impensado. O sea, sin Trump era muy difícil. Después uno podría pensar que quizás con un dólar fuera de control, o no sé si fuera de control, pero digamos, sin haber podido controlar un salto del tipo de cambio, la opinión pública nos hubiese asustado todavía más, y entonces, de todas maneras, aún sin el salvataje de Estados Unidos, esa ayuda, ese respaldo en las urnas llegaba. Pero en todo caso, lo que está claro es que el gobierno llega con una cosa que cambia completamente el juego, que es la aparición de Estados Unidos dándole $2.000 millones para que vendan el mercado, y yo creo que hay algo eficaz
donde la discusión del peronismo hoy pasa por lugares que son bastante incomprensibles, porque es muy difícil de entender la discusión entre Kicillof y Cristina Fernández de Kirchner, porque tampoco está planteado en términos de qué es lo que tiene para ofrecer de futuro el peronismo como opción electoral en términos de qué es lo que propone. Porque no pareciera ser esa exclusivamente la discusión que tienen hoy, más allá de las limitaciones que también tiene Cristina Fernández de Kirchner presa hoy en día como para hacer una oferta electoral de futuro. Pero creo que parte del escenario despejado que tiene hacia adelante Milei no es solamente el hecho de haber ganado con esa contundencia una elección de mitad de término partiendo de una situación económica muy complicada y habiendo llegado después de un salvataje impensado del gobierno de los Estados Unidos. También la debilidad de la oposición. Por un lado, los gobernadores que buscan plantear que les fue muy mal a los 14 gobernadores de Provincias Unidas, sacaron en total el 7% de los votos. Y por otra parte también la crisis en la que está el peronismo, que no tiene que ver con que haya sido tan malo el resultado en la provincia de Buenos Aires, que en eso yo creo que Kicillof tiene razón, sino en que me parece que mucho más eficaz fue la idea del gobierno de instalar que con el peronismo vuelve el caos y vuelve la inflación. Si el peronismo no logra sacar de encima esa idea, le va a costar mucho recomponerse, me parece, como una oferta electoral competitiva. Eso sí creo que es una tarea que tiene el peronismo para presentarse como una fuerza competitiva de alternancia los próximos 2 años. Mientras tanto, Milei avanza sobre un escenario muy despejado, ya convocó para mañana a 17 gobernadores. Es inentendible que Kicillof quede afuera de la convocatoria de gobierno. O sea, el gobierno dice, yo llamo solamente a los racionales, estableciendo el racionalómetro, ¿no? Y directamente al representante del principal distrito de la Argentina, 38% del electorado está en la provincia de Buenos Aires, también de la población, de la producción y demás, lo excluyen de la convocatoria, que es a partir de mañana 17 gobernadores, diciendo la racionalidad llega hasta acá, y hasta acá es con Kicillof afuera. Lo cual no tiene ninguna explicación en términos institucionales, no tiene por qué, porque además hay una representación institucional que ellos niegan. Pero que de todas maneras, insisto con esto, me parece que lo que ha sido eficaz o lo que se mostró eficaz en el resultado electoral del domingo es instalar esta idea de que hay una falta de racionalidad en un sector del peronismo que por lo tanto no los hace interlocutores válidos en esta discusión. Y a esos gobernadores que últimamente le habían dado las derrotas que tuvo el oficialismo en el Congreso porque acompañaban en las votaciones al kirchnerismo, les dicen, porque todavía los necesitan en menor medida, pero todavía los necesitan, pues no tienen mayoría propia, le dicen, no vayas más con ellos, vení con nosotros y avancemos nosotros con la agenda de lo que es la segunda mitad del mandato. Insisto, no tiene ninguna lógica que excluyan de ese diálogo a Axel Kicillof, porque en todo caso además es la representación de la provincia más importante de la Argentina, pero en esa discusión me parece que más allá de estar enfrascados en el debate entre Kicillof y Cristina Kirchner, de estos tuits que no se termina de entender por qué, bueno, armar una fuerza electoral competitiva, como le planteó el propio Caputo, creo que en eso tiene razón, es el trabajo que tienen por delante para ofrecer eventualmente la posibilidad de una alternancia en las elecciones que vienen, o resignarse a que con este discurso hay que ver qué hace los próximos 2 años Milei. Es muy temprano, cada vez que la Argentina quiso ver qué pasaba 2 años antes, siempre el escenario era completamente distinto al que terminó siendo el escenario 2 años más adelante. Pero bueno, lo que quiere hacer claramente, y este es el objetivo del gobierno de acá en adelante, es marginar completamente al kirchnerismo y dialogar con el resto del espectro político, diciendo los racionales estamos hasta acá, ustedes están afuera de ese mapa. Veo las cosas como son. Vamos de